Es modelo y simulación. La unidad 1 es sobre ecuaciones diferenciales. Y el tema 1.1, ecuaciones diferenciales de primer orden. Luego, un conjunto de ecuaciones, formamos lo que son los modelos. Entonces, en este tema 2, ustedes van a tomar cuál es el que se aplica al proyecto que les fue asignado el día de ayer. Y luego se asigna el sistema de ecuaciones lineales. Y luego pasan a la aplicación, que ya sería el día lunes aproximadamente. Y los ejercicios los resuelven aquí en clase y los adjuntan al trabajo y los van dejando allí. Entonces tenemos que una ecuación diferencial es una ecuación matemática que vincula una función con sus derivadas de distintos órdenes. Es aquella que contiene derivadas o diferenciales. ¿Se recuerdan si vieron en algún momento ecuaciones diferenciales en su carrera? ¿Solo uno sí, se profe. acuerda? Sí, profe, sí. Bueno, este es el repaso para cómo aterrizar y pasar al modelo. En las matemáticas aplicadas, las funciones representan cantidades físicas y las derivadas simbolizan sus razones de cambio. Es decir, que las derivadas, sea de segundo orden o de primer orden, nos van a dar las razones de cambio en las simulaciones. La velocidad instantánea, pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto. Y la ecuación define la relación que hay entre estas dos variables. Entonces, muy importante esta palabra de la derivada. Permiso. Leonardo Berrote. Entonces ya van anotando cositas por allí. Bueno, ya estamos casi completos. Aquí les coloqué un ejemplo de una derivada. A la primera derivada le falta la Y. Buenas noches. Buenas noches. Más la primera derivada que está en otra notación. Más 4y es igual a 0. Entonces tenemos que las ecuaciones se clasifican de distintas maneras según su orden, su linealidad y si son ordinarias o parciales. Y las ecuaciones se pueden resolver con distintos métodos según sea necesario o según el que tengan en las manos, o todo depende del tipo de ecuación que haya que resolver. Por su orden, ecuaciones diferenciales de primer orden involucran derivadas de primer orden. Ecuaciones de segundo orden involucran derivadas de segundo orden. Ecuaciones de orden superior involucran derivadas de tercer orden en adelante. Y esta es su forma estándar o canónica. Por su linealidad. Si es respecto a la función incógnita y sus derivadas, puede ser lineal, tanto una ecuación diferencial ordinaria como una ecuación derivada parcial. Puede ser ordinaria o parcial. Y las no lineales involucran productos de la función desconocida o sus derivadas, o potencias de la función desconocida o sus derivadas. Otra clasificación es por la cantidad de variables independientes. Involucran funciones de una sola variable independiente y las otras involucran funciones de varias variables independientes y sus derivadas parciales. El ejemplo que se muestra allí abajo es otra notación de derivadas. ¿Sí? Es como una D queriendo ser alfa, pero no es alfa, sino que está doblada. Van a encontrar la notación de la Y con 2 apóstrofes. Eso también es derivada.
se los digo por si acaso vayan a la bibliografía y la anotación sea de distinta forma. Aquí en las láminas la van a conseguir de 3 maneras. Y la otra es con una D. De Y sobre dx. Se dice que una ecuación es homogénea, tanto la función diferencial como el término independiente son ceros. Es decir, que la ecuación sea igual a 0. Y no homogénea, el término independiente no es 0. Por las condiciones de contornos o iniciales. Tenemos valor inicial, se especifican las condiciones de la función y sus derivadas en un punto. Y problemas de valor en la frontera, se especifican las condiciones de la función y sus derivadas en los intervalos de los extremos. Ahora, ¿cuándo comenzó todo esto de las ecuaciones diferenciales? Esto comenzó por una necesidad que había, ¿sí? En el área de ingeniería, en el área de física, en el área de la química, la economía, la mecánica, la termodinámica. En 1691, a la vez hubieron cuatro investigadores que publicaron un paper, como dicen por allí, sobre ecuaciones diferenciales. Y en ese mismo año, luego Leibniz vino y publicó un método de resolución de esas ecuaciones que ya habían publicado. Porque lo primero fue que definieron que existían unas ecuaciones diferenciales que le iban a dar solución a un problema. Ahora, empezaron luego de allí a publicar los distintos métodos para resolverla. Uno de ellos fue separación de variables. Luego vino otro autor, Euler, y publicó otro método de resolución. Y por tal motivo, bueno, método de Euler. En 1740 ya se conocían los métodos elementales de solución de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Luego surgen estos señores que no tenían nada que hacer, vienen y mezclan estas ecuaciones y dicen, bueno, ¿qué pasa si yo coloco 2 ecuaciones, luego 3 ecuaciones, 4 ecuaciones? Y bueno, de aquí salen los sistemas algebraicos, como se les pueden decir en algunos lados. Los sistemas de ecuaciones diferenciales surgieron en la historia de las matemáticas con la misma intención que las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, analizar cuantitativamente determinados sistemas físicos, en particular los astronómicos. Laplace, yo me enamoré de este señor, existe un libro llamado Fórmulas de Laplace. Ustedes me imagino que no lo llegaron a conocer porque la editorial que se llama Chao se fue del país, ¿sí? No recuerdo cuál era su editorial, que la distribuía aquí. Ese es un libro de puras fórmulas y se llamaba Laplace. Se llamaba Laplace porque este señor simplificó en fórmulas las ecuaciones diferenciales. Es decir, cuando uno llega a un punto de la ecuación diferencial, uno se iba a ese librito y transformaba esa ecuación. Y luego los logaritmos neperianos, las c exponenciales, uno las colocaba en la calculadora y daba la resolución. Pero para eso primero había que entender cómo se resolvían las ecuaciones y cómo se manejaba ese libro de fórmulas. Pero a mí me encantaba Laplace.
En 1812 presentó las soluciones de ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficiente constante. Ese mismo año se probó la existencia de las soluciones de las ecuaciones diferenciales bajo ciertas condiciones. Es decir, teníamos una ecuación. Nosotros resolvíamos esa ecuación, pero llegaba a un punto en que teníamos una condición o dos condiciones que teníamos que sustituir en esa solución de ecuación y llegar a una solución o a una demostración. Muchas veces las ecuaciones diferenciales vienen siendo demuestre, ¿sí? Simulación. Mira, aquí estamos, 1821, y en 1949, casi terminada la Segunda Guerra Mundial, con el método de Monte Carlo propuesto por John von Neumann y Stanley Ulam, sale esta palabra, simulación. Este fue un gran inventor, von Neumann. Shannon, en el 75 lo define como el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, el primer proyecto del equipo 1 que habla sobre el crecimiento de la población, eso es un gran sistema. ¿Por qué es un gran sistema? Porque tiene un ciclo, tiene un nacimiento, tiene un crecimiento que lleva varios procesos y tiene una muerte. ¿Me entiende? Y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, por eso es que se le llama un sistema cotidiano de la vida real que luego nosotros lo pasamos a ecuaciones diferenciales. El otro sistema, el de presas y depredador, es otro gran sistema. ¿Entiende? Constituye lo que se conoce como el ciclo de la vida. Entonces, lo que hicieron fue, o lo pretendía ser en 1975, es simular un sistema de la vida real. Hasta ahí estaba en aquel momento. Ajá. Perdone. Bueno, ya estamos completos. 17. Creo que no hay alumnos nuevos. Una definición de modelos matemáticos es la siguiente. Un modelo matemático es una construcción matemática abstracta y simplificada relacionada con una parte de la realidad y creada para un propósito particular. Es decir, del concepto anterior que yo les estaba dando de un sistema real, ya lo pasamos a numérico, lo transformamos a numérico. Por ejemplo, un gráfico, una función, una ecuación pueden ser modelos matemáticos de una situación específica. Tenemos aquí un gráfico donde tenemos una situación real. Podemos colocar en esta situación real, por ejemplo, para ir involucrando todos los proyectos, el enfriamiento de una pizza. Especificación del problema, puede ser el lenguaje natural. Luego eso lo pasamos a un modelo matemático, que luego el enfriamiento, vamos a ver cuál es el modelo, que ya está establecido. Ustedes no van a inventar nada, no van a inventar la rueda, ya está inventada. Lo que la van es a instalar en el carro, ¿sí? Y le van a aprender y para que arranque ese carro. Uso de herramientas matemáticas, definición, propiedades, teoremas, algoritmos.
y resultados. Luego de los resultados, ustedes van a analizar. Ustedes me van a decir qué significan esos resultados, por qué y qué posiblemente podemos pronosticar. Interpretación, contrastación, evaluación. Si los resultados no son satisfactorios, ustedes ajustan el modelo matemático o ajustan la data. Bueno, esta es una ecuación donde está reflejada la función XY. Y aquí lo que les dice lo mismo, que no hay un método único de resolución de ecuación. Ajá. Este modelo que está aquí arriba resuelve los siguientes modelos. Modelo de difusión, concentración de temperatura, modelo de problemas de mezclas, modelo de decrecimiento y cuentas bancarias, modelo de movimiento de objetos. Entonces, tenemos que este modelo, para resolverlo, utilizaron la separación por variables. Que lo que hace es poner los términos independientes de un lado y los términos dependientes del otro lado. Como ustedes pueden ver, donde a diferencia de 0 y y diferente de b sobre a, cuando integramos el logaritmo neperiano que ustedes están viendo allí, eso se saca del libro de Laplace o de las fórmulas de Laplace, que está encerrado entre un valor absoluto y es igual a menos a más c. Luego se resuelven cada uno de los lados de las ecuaciones y lo que quede se vuelve a resolver por Laplace. Aquí tenemos un ejemplo, hallar la solución general de la siguiente ecuación. Primera derivada de y menos 2y, que es el término independiente, es igual a 0. Allí tenemos, como lo pueden ver, una ecuación homogénea en la clasificación porque es igual a 0. En el proyecto, ustedes me van a colocar algunas ecuaciones y me van a identificar qué tipo de ecuación es. Si es lineal, si es de primer orden, segundo orden, si es homogénea, si no es homogénea, para ver si saben la diferencia entre una ecuación y otra. Entonces, lo primero que hacen aquí es reescribir la ecuación. Es decir, la primera derivada de y la transforman en dy sobre dx, eso es primera derivada, y el término independiente acompañado lo pasan del otro lado de forma positiva. Entonces, tenemos de un lado las derivadas y del otro el término independiente. Asumimos que y es diferente de 0 y dividimos la ecuación por y. Multiplicamos en ambos lados por el diferencial de x. Y usando la integración, sabemos que las antiderivadas solo difieren en una constante, c, teorema de valor medio, que lo aplican, es decir, ambas integrales de cada lado de la ecuación. Y esto lo transformamos en Laplace, lo que están allí. Valor absoluto de y es igual a e elevada a las 2x más c. Es igual. Lo que se hace es que se le coloca la e a los dos, e a la c, por e elevada a la 2x es igual a c1 e elevada a la 2x. Esto es por fórmulas, chicos.
donde C1 es igual a E elevada a la C, es una constante. Cuando nosotros trabajamos con condiciones iniciales, lo que hacemos es que sustituimos estos valores por los numéricos que nos mandan a sustituir. Es una constante arbitraria, diferente de cero. Y finalmente, la solución es la que están viendo allí. ¿Sí? Pero aquí no vamos a sustituir nada. Solamente queda plasmada así. Aquí tenemos otro ejemplo de ecuaciones separables. Aquí se explica un poco mejor la forma de sobreescribirse las derivadas. Este es otro ejercicio, ¿sí? Donde la función la resolvemos separando los valores independientes de los dependientes y aplicamos integrales de ambos lados. Otro método de solución es por sustitución. A veces para resolver ecuaciones de primer orden se aplica sustitución de variables. Esto implica definir una nueva variable o conjunto de variables que simplifiquen la ecuación diferencial original o la conviertan en una forma más manejable para poderse resolver. Entonces, aquí vamos a escoger los modelos con los que ustedes van a trabajar. Del tema 1 que acabamos de terminar, ¿qué vamos a hacer, profesora, con esa información que usted nos vamos a dar? ¿Qué van a hacer? Ustedes van a escoger unas ecuaciones diferenciales que se acerquen a su proyecto, a su modelo, y van a decirme qué tipo de ecuación es, qué tipo de orden es, si es lineal, si es homogénea, si es ordinaria. Eso es lo que van a hacer para demostrar el tema 1. Al final, yo les digo qué es lo que van a entregar. Vamos con el tema 2. Aquí ya van a elegir los modelos. Ya, profesor, repítame otra vez lo trabajo. Permíteme tú un momento a mí. A ver, mi amor. Ajá, miren. Del tema 1 que acabamos de terminar, ¿qué van a hacer? Desarrollar las ecuaciones diferenciales que intervienen en el proyecto asignado y van a resolver al menos 2 ecuaciones. Eso lo pueden investigar. El punto 2 clasificar e identificar las ecuaciones diferenciales que se encontraron. Esto lo pueden tomar del modelo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos con el tema 2 para que puedan escoger estas ecuaciones y también le dé luz en el proyecto. Yo estas láminas, por si acaso, no se las he colocado en el Classroom. Ajá, aquí está. Entonces, tenemos ejemplo de modelos de ecuaciones diferenciales de primer orden.
lineales. Crecimiento exponencial simple. Modela el crecimiento o la disminución de una cantidad en función del tiempo con una tasa proporcional a la cantidad presente. Derivada de X sobre derivada de T, que viene siendo por lo general el tiempo. Por lo general se representa con una T, pero no siempre lo van a conseguir explícitamente así en la bibliografía. Es igual a K por X, donde X, permítanme, donde X es la cantidad en el tiempo T y K es una constante. Entonces, díganme ustedes, este modelo de crecimiento exponencial, ¿en qué proyecto lo podemos reflejar? Profe, creo que para mi proyecto puede funcionar, porque ¿Cuál es ese proyecto? Es el crecimiento de los depredadores y las presas. 20 puntos. 20 puntos. Podemos experimentar viendo cuántos depredadores hay y también cuántas presas hay. Podemos jugar Excelente. ahí con eso. ¿Y en cuál otro proyecto? Profe, creo que en el de nosotros también, pero tengo una duda. ¿Tendríamos que aplicar un solo modelo o...? No, todo lo que consigan. Yo por lo general pido entre 2 y 3. Ok. Okay. Ojo, siempre recuerde que el profe siempre explica lo más fácil. No porque sea lo más cómodo, no, sino que partimos de lo fácil para que ustedes puedan entender y avanzar. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ustedes vayan a investigar sobre la fórmula de crecimiento exponencial, que incluso la van a conseguir más explícita, en cuanto a la población, se va a encontrar que es un poquito más extensa o incluso con otra anotación, pero ustedes se van a la leyenda y van a ver que es lo mismo. Porque las fórmulas que se colocan aquí son, digamos, que las canónicas, que son las estándar. ¿Y qué pasa? Que hubo alguien que, bueno, dijo, ay, bueno, ¿y cómo hacemos para calcular la población? Y vino y tomó una ecuación estándar y la adaptó y la amplió y la patentó. Y bueno, esta es ya el modelo específico para la población. Ok. Es para que más o menos seguir, pero es que la profesora lo dio eso, pero se va a conseguir con otras cosas. Ojo, y la pueden traer aquí y la discutimos acá. Bueno, esos mensajes son para ustedes mismos. Circuito RC. Modela el comportamiento de un circuito eléctrico con una resistencia y un condensador. Tiene la siguiente fórmula: derivada de Q sobre derivada de tiempo es igual a B menos Q entre RC, donde Q es la carga en el condensador en el tiempo T, B es el voltaje de la función de la fuente, R es la resistencia y C es la capacitancia. Circuito RLC, serie amortiguado. Modela la corriente en un circuito RLC, serie, que incluye una resistencia, una inductancia y un condensador. Y tiene la siguiente forma, donde I es la corriente en el circuito, Q es la carga en el condensador, B es el voltaje de la fuente, L es la inductancia, R es la resistencia y C es la capacitancia. Pregunta de cultura general para mí, para informarme. ¿Ustedes vieron circuitos? No. ¿Circuito eléctrico no vieron? No, profesor. No. ¿Y al menos física 1? No, profesora. No, tampoco. Tampoco.
Bueno, yo sí lo vi cuando estaba viendo ingeniería, pero no recuerdo muy bien. Claro, ingeniería, pero no sé a nivel de TCU si lo dan. En la licenciatura sí no se da, pero sí se da en ingeniería, pero a nivel de CCU no lo sé, por eso pregunto, para yo estar al día. O sea que, gracias a Dios, no les puse ningún proyecto de este modelo ni de este. Pero bueno, cultura general para que ustedes lo sepan. Aquí viene uno interesante. Enfriamiento, calentamiento de un objeto. Miren que aquí no dice enfriamiento de una comida ni calentamiento de un café. O sea, las cosas no le van a parecer tampoco así tan explícitas, ¿no? Uno lo que hace es que los proyectos los disfraza bonito para que ustedes investiguen y den con el modelo que es y lo apliquen. Modela el cambio de temperatura de un objeto que interactúa con un medio ambiente a una temperatura constante. Entonces tenemos derivada de T sobre derivada de tiempo es igual a menos K entre T menos T alfa. Para resolver esta ecuación diferencial se pueden aplicar varios métodos, como la separación de variables, el método del factor integrante o métodos numéricos. T es la temperatura del objeto en el tiempo. TA o T alfa es la temperatura ambiente. K es una constante de proporcionalidad que depende de las propiedades del objeto y del medio circundante. Es positiva para el enfriamiento y negativa para el calentamiento. dt sobre dt de tiempo es la tasa de cambio de la temperatura del objeto con respecto al tiempo. Esta ecuación describe cómo la temperatura del objeto cambia con el tiempo debido a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Cuando la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del ambiente, el objeto se enfría del término menos K. Y esa es la fórmula, es negativa. Y cuando pasa lo contrario, es positiva. Cuando la temperatura del objeto es menor que la temperatura ambiente, el objeto se calienta. Es positivo. Ejemplo, taza de café, enfriamiento de un cadáver. Por ejemplo, con este modelo, saben hace cuántas horas una persona tuvo su deceso, su fallecimiento. Fórmulas que utilizan muchos investigadores. ¿Estamos claros con el proyecto de delivery? Sí, profe. Qué bueno. Sí, profe. Fíjense que parece que el tema 2 se lo consintieron a ustedes, porque volvemos a hablar de ley de enfriamiento y calentamiento. Es de Newton. Esto que está aquí, chicos, es un problema ya resuelto para que lo puedan entender un poco más. Está detallado, ¿sí? Súper detallado. Fíjense cómo está resuelto con el método de separación de variables. Y al final, cuando se tiene, permítame que se, cuando se tiene el resultado total, que lo ven aquí, se sustituyen las variables para ubicar cuál es C y K. Dice, con este ejercicio ustedes lo pueden tropicalizar al proyecto. Una barra metálica cuya temperatura inicial es de 20 grados
centígrados se deja caer en un recipiente que contiene agua hirviendo. Y su temperatura aumenta 2 grados centígrados después de un segundo. Se necesita saber, 1, determinar la temperatura de la barra metálica después de 10 segundos. 2, ¿cuánto tiempo deberá transcurrir para la temperatura de la barra? 60 grados centígrados. Entonces, allí tenemos el modelo que les mostré arriba. Derivada de temperatura sobre derivada de tiempo es igual a acá. Y entre paréntesis, las dos temperaturas. Entonces tenemos que la temperatura inicial o el agua hirviendo 100 grados, está a 100 grados. Entonces lo que se hace aquí es que ustedes van a despejar para poder resolver la ecuación. Entonces, al despejar y tener los datos y aplicar aquí separación de variables, logramos integrar, viene, y por Laplace tenemos el logaritmo que ven aquí, neperiano, valor absoluto de temperatura, menos los 100 grados centígrados es igual a K por T más C1. Y ahí nosotros despejamos. Y al despejar tenemos como resultado temperatura es igual a 100 más CE elevado a KT. Pero todavía no tenemos los valores de C y K, que los vamos a ir a buscar. Entonces, pero tenemos otra segunda temperatura que es igual a 20 grados centígrados. Y lo que hacemos es sustituir. Y así encontramos C, que nos da menos 80. Y luego los volvemos a sustituir y eso nos da un resultado. ¿Sí? Entonces hallamos el valor de C, que es igual a menos 80, y el valor de K. Fíjense, al tener el valor de C y K, podemos responder la pregunta, la A y la B, con los datos de allí del tiempo que nos da. Eso nos da determinar la temperatura de la barra metálica después de 10 segundos. Después de 10 segundos, aplicando el modelo, nos da 37.9 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para la temperatura de la barra? 60 grados centígrados. ...27,4 segundos para que llegue a 60 la temperatura. Pero todo esto es sustitución paso a paso. Está súper detallado. Si lo quieren resolver, está entendible. Obviamente que el 80 por E elevado se hizo con calculadora, ¿sí? Científica. Todo eso se hizo con fórmulas de Laplace y calculadora científica. Continuamos con los modelos. Profe, disculpe. Profe. Dime. Igualmente tendríamos que buscar otras dos fórmulas para resolver el problema, ¿no? Sí, mi niño. Ay, qué necio se puso esto. Sí, claro que sí. Pero con este ejemplo puedes visualizar que tú buscas los datos que te pedí ayer y ya lo vas a adaptar, ya lo vas a sustituir en la fórmula. Entonces, ponte que ya aquí tienes una ecuación,
y me vas a buscar otra ecuación. Con respecto a la ley de enfriamiento y calentamiento, lo puedes conseguir así solo o lo puedes conseguir Newton. Y hay otras dos maneras. Entonces, te toca investigar esas dos maneras extras. Entonces, ese es el trabajo de ustedes. Ok. Y las traen para la clase. Las pueden montar en un PowerPoint y las exponemos aquí. Seguimos. Ecuación logística. Modela el crecimiento de una población que alcanza un límite máximo, donde P es el tamaño de la población en el tiempo T, R es la tasa de crecimiento y K es la capacidad máxima de la población. ¿Será que esta fórmula fue la que aplicaron en China y por eso nomás que le dejan un baby por pareja? Bueno, yo especulando aquí. Modelo de reacciones químicas de primer orden, para que ustedes vean que en química también se aplica. Y fíjense que muchos de los problemas de medicina los resuelven los físicos. Sí. Muchas de esas máquinas que ya están operando sola o dando resultados es gracias a la física, es la base. Claro, luego de eso evoluciona, está aplicando las matemáticas y llegan a la inteligencia artificial. Pero la base cruda viene siendo la física. De hecho, esto nació en la física. Modela la velocidad de una reacción química donde la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de uno de los reactivos, donde A es la concentración del reactivo en el tiempo T y K es la constante de velocidad. Por lo general, K es constante. Pero no se fíen de eso, siempre lean la leyenda. Crecimiento exponencial amortiguado. Modela el crecimiento o decaimiento de una cantidad con una tasa que es proporcional a la cantidad presente, pero con un término de amortiguamiento. Ustedes, para saber si un modelo se aplica a su proyecto, lo que tienen que leer es la teoría, el funcionamiento y las leyendas de cada uno de los componentes. Y obviamente, como ya ustedes buscaron unos datos, ve si se adapta o no se adapta. Donde X es la cantidad en el tiempo T, K es la constante de proporcionalidad y B es el término de amortiguamiento. Ejemplos de modelos de ecuaciones diferenciales de primer orden no lineal. Las anteriores eran lineal. Eso es, se los hago hincapié para que me digan, no, profesora, este es lineal, este no es lineal. Profe, ecuación. ¿Quién me iba a preguntar o a decirme algo? Que justamente fue esa la que yo estaba investigando hoy en la mañana para mi proyecto. Ok, chévere. Es la que se ajusta perfectamente para eso. Ok, muy bien, chévere. De eso se trata el proyecto. O sea, el proyecto lo estamos construyendo hoy. Todos los días lo vamos a construir un poquito. Y se aprovechan al máximo las clases, que hay espacios para que más la vayan resolviendo. A ustedes básicamente lo que les toca ya es hacer como la parte de la interfaz para organizar todo. Que ya eso queda de cuenta de ustedes.